Bueno, en este video lo que vamos a ver es cómo hacemos los análisis en el programa R. Primero, bueno, cargamos los datos en una tabla de Excel. Entonces vamos a cargar los datos, vamos a pedirle que omita los datos faltantes. Y lo que vamos a tener es una tablita como esta, donde vamos a tener día 1 con todos los valores del tiempo de agresividad, y día 2 también con todos los valores del tiempo de agresividad, y cada uno de estos es una pareja, es decir, que estos datos están pareados, estos datos están pareados, y así. Vamos a hacer un pequeño gráfico como para evaluar, para ver los datos inicialmente. Acá lo que vamos a tener es un boxplot del día 1, día 2, los puntitos negros son cada dato. Entonces este gráfico nos va a servir para ver de manera exploratoria los datos. Vamos a ver un poco también el summary de los datos, ¿sí? Donde podemos ver, por ejemplo, que la mediana del día 1 es 137, del día 2 es 16, las medias 247 y 30, esto nos da también máximos y mínimos, los valores de los cuantiles. Y ahora vamos a arrancar con un análisis clásico, en este caso es un análisis no paramétrico, que es el test de Wilcoxon. Entonces lo que vamos a hacer es hacer este test de Wilcoxon poniéndole que los datos están pareados. Y vamos a obtener un p-valor que vemos que es menor a 0,05, es decir, es significativo, es decir, que habría diferencias entre el día 1 y el día 2, y como vimos, el tiempo de agresividad en el día 1 era mayor, es decir, que el tiempo de agresividad bajaba al día 2. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero desde una perspectiva bayesiana. Lo que vamos a hacer acá es, como yo lo había contado, como están los datos pareados, vamos a restar los valores del día 1 al día 2. En este caso vamos a utilizar una distribución prior laxa, es decir, como si no tuviéramos información previa de este evento, y vamos a calcular la media, el desvío, la varianza, el tamaño muestral, y luego vamos a calcular la media posterior y el desvío estándar posterior, como yo les había mostrado. Nosotros vamos a hacer un contraste de hipótesis unilateral para obtener un p-valor. Podemos calcular también los límites, inferior, límite superior. Y acá obtenemos, ¿sí?, valor de la media posterior, el desvío posterior, y lo que sería el límite inferior y el límite superior. Y vamos a querer comparar esta media teórica con un parámetro que en este caso va a ser el 0, o sea, vamos a querer compararlo con el 0. Y lo que vamos a obtener entonces es un p-valor que nos da menor a 0,05, es decir, que es significativo, lo que nos dice que las diferencias entre el día 1 y el día 2 son distintas a 0, y particularmente que el día 1 es mayor al día 2. Entonces, en este caso, donde nosotros tenemos los datos, que son 17 datos, obtenemos tanto con un enfoque clásico como con un enfoque bayesiano diferencias significativas. Ahora, en muchos casos lo que pasa es que por diversos motivos uno no puede acceder a una gran cantidad de datos, la cantidad de réplicas son acotadas porque es difícil conseguir las unidades experimentales, es difícil conseguir los datos. Entonces, para simular eso, vamos a ver qué pasa si nosotros tuviéramos un n menor. Entonces, en este caso, yo voy a tomar solamente los primeros 7 datos, como si solamente hubiese podido conseguir los primeros 7 datos, y vamos a repetir el análisis. En este caso vemos que con el enfoque clásico obtenemos un p-valor mayor, 0,05, es decir, que no encontraríamos diferencias significativas. Si hacemos lo mismo con el análisis bayesiano, en este caso es todo lo mismo, sin una prior informativa, calculamos todo de la misma manera, y ahora vamos a comparar los resultados obtenidos con el enfoque clásico que con el enfoque bayesiano.
Lo que vemos ahora es que al tener una menor cantidad de réplicas, o sea, solo los primeros 7 datos, con el enfoque clásico no obtenemos una diferencia significativa, pero con el enfoque bayesiano sí. Esto no significa que el enfoque bayesiano inventa resultados o que inventa significancias, sino que al ser más sensible podemos obtener estas diferencias significativas con una menor cantidad de datos. Pero obviamente, como vimos con todos los datos, al aumentar la cantidad de réplicas, con ambos enfoques obtenemos diferencias significativas. Ahora, ¿qué pasa si aún tenemos una menor cantidad de datos? Por ejemplo, en este caso, yo lo que voy a hacer es tomar solo los primeros 4 datos. Y ese va a ser nuestro primer análisis, nuevamente sin información previa, es decir, con una prior laxa. Entonces, cuando hacemos este análisis solo con los primeros 4 datos, lo que vemos es que con el análisis bayesiano no obtenemos diferencias significativas, obtenemos un p-valor mayor a 0,05. Ahora, supongamos que más adelante, en otro momento, otro grupo hace el mismo estudio, también por una cuestión metodológica puede conseguir solo una baja cantidad de réplicas. En este caso van a ser también con pocos datos distintos a los datos que acabamos de analizar. Y también con una distribución prior laxa. Entonces, al hacer el análisis, lo que vamos a ver es que en este caso también vamos a encontrar un p-valor no informativo, un p-valor no significativo. Entonces yo ahora hice el mismo análisis bayesiano con 2 subgrupos de mis datos, y con los dos encontramos que no había diferencias significativas. Esto lo hice como para ejemplificar que lo que podríamos tener acá son estos dos datos, estos dos grupos de datos, y podríamos utilizar a uno de esos grupos como una prior informativa. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos el segundo grupito de datos, pero nosotros ya sabíamos algo previo, que era el análisis con el anterior grupo de datos. Entonces, ¿qué pasa si eso lo incorporamos? Entonces, en este caso, vamos a volver a hacer lo mismo, agarramos este segundo grupito de datos, que no nos había dado diferencias significativas, pero en este caso le vamos a poner una distribución prior informativa, que es con los datos obtenidos en el primer grupito. Es decir, lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos un segundo análisis, pero no es que no sabemos nada del fenómeno, sino que sí teníamos información previa, y esa información previa, ahora sí, la vamos a incorporar en el análisis. Entonces, y es simplemente ponerlo como esa media previa y ese desvío previo. Luego los cálculos van a ser los mismos, y lo que vamos a querer ver ahora es si al sumarle esta prior informativa encontramos un resultado distinto. Y vemos que efectivamente, en este caso, el p-valor es menor a 0,05. Es decir, que encontramos las diferencias significativas. Cuando vamos a comparar todos los p-valor, lo que vemos acá es que nosotros hayamos obtenido un p-valor de 0,07, pero al incluirle la información previa, obtuvimos un p-valor significativo. Esto es a modo de ejemplo de cómo podemos incorporar información previa en el análisis bayesiano. En el siguiente y último video lo que vamos a ver es una conclusión final sobre estos datos.